Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sebastián Felipe Campurrego. A mí me correspondió exponer los ejercicios electroneumáticos y neumáticos, algunos de ellos, y mi otro compañero va a exponer algunos de los ejercicios de PLC. ¿Por qué digo algunos? Porque se realizaron todos, pero algunos tienen una cierta complejidad que es curioso de ver, y otros simplemente eh, era ya algo muy mecánico. Entonces se recurrió en este momento a solamente los que son importantes o que tienen algo de especial. Sí, bueno, entonces primero nos ubicamos en el ejercicio número 2 con método cascada, pero neumático. Entonces vamos a darle play para ver la simulación. Bueno, en esta simulación que podemos ver es un ejercicio 4. Este ejercicio 4 nos indicaban que teníamos una planta o un lugar o una fábrica o una máquina, un automatismo de botellas en donde íbamos a pasarlas por un rodillo rotatorio, y se iba a ir llenando cada botella. Entonces, nos decían que tenían tres sensores, el 1A, el 2A y el 3A. Estos sensores se ubicaron en las partes estratégicas, digamos como para enviar algún producto a la botella, ahí habría un sensor. Entonces, para darle lugar a la simulación, entonces, cuando llega una botella al cilindro número A, el sensor se acciona, permitiendo que ahora una botella pase por el rollo rotatorio o este plato rotatorio. Luego de que lo tiene este plato rotatorio, eh, un, un segundo sensor nos indica que la botella ha llegado a la parte donde se va a descargar el producto. Entonces se abre la llave del producto y se cierra. Luego de que se cierra, vamos a tener un ciclo más, eh, o un sensor más donde se sensa que ya la botella salió del lugar donde estaba o de este plato rotatorio. Entonces, cuando este se dé, entonces A puede permitirse de nuevo hacer el ciclo, siempre que estos sensores sean accionados. Bueno, este es uno de ellos. Vamos a ver los otros para ver cómo se comportan. Eh, en pantalla tengo el ejercicio número 2. Este es electroneumático. También se hizo por el método cascada. Este nos indican, en el ejercicio 2 nos indican que teníamos que tener cuatro cilindros en donde íbamos por medio de vástagos a darle forma a una lámina de hierro o una lámina de aluminio. Entonces el operario simplemente tiene que accionar el automatismo. Ahí se da el automatismo. Se ve un poco rápido, pero lo que se logra ver es que primero pasa el cilindro A, que le hace el primer doblez, el cilindro B, eh, que también le hace otro doblez. Recordemos que A es al final que vuelve, porque él es el que va a sostener la lámina. El cilindro B va a darle un nuevo doblez, y el cilindro C le va a dar el último doblez para luego estamparla con el cilindro C, y que por último el cilindro A se devuelva. Eh, entonces, lo que hicimos fue hacer un método cascada para ejercicios electroneumáticos. En la parte baja tenemos los solenoides y los relés correspondientes. Acá tenemos el sistema o el pulsador donde vamos a dar marcha, y un pulsador de pare de emergencia, o en este caso es muy útil, ya que si es presionado el operario puede actuar en una emergencia. Bueno, pasemos a un siguiente ejercicio.
Nos encontramos en el tercer ejercicio electroneumático. Este ejercicio electroneumático nos indicaban lo siguiente. Nos indicaban que por un medio de automatismo se iba a estampar cajas y luego enviándolas a un repositorio. Entonces, vamos a darle play a la simulación. Arriba tenemos los cilindros A, B y C que están siendo accionados por las válvulas 5.2, accionamiento electroneumático por las dos posiciones. Entonces, el automatismo es igual que como lo llevamos haciendo como el anterior en electroneumática, que simplemente es presionando el pulsador de marcha. ¿Qué es lo que se hace acá? Lo siguiente, vamos a hacer la descripción. El cilindro A se acciona de primeras, eh, haciendo que haciendo que pase la caja a la parte donde se va a estampar, teniéndola ahí hasta que el cilindro B, que es el que estampa, baja y vuelve a subir o se extiende y luego se retrae, y para que luego el cilindro A se devuelva y por último el cilindro C envíe estas cajas al repositorio o la parte donde se van a acoplar. Entonces, de nuevo, simplemente el operario le da una vez, podemos ver la secuencia que ahí funciona en su totalidad. Entonces, acá aplicamos el mismo método cascada, en donde tenemos los tres grupos. Como podemos ver, A, B es un grupo, B menos, y esto se aplica para todos los ejercicios donde realizamos el método secuencial cascada. Profe, ¿cómo está? A continuación voy a explicar el funcionamiento del circuito 4 en PLC. En esta parte de acá tenemos el circuito neumático, donde se encuentran los tres cilindros, el cilindro A, B y C. Y esto acá son los módulos de entrada del PLC y el módulo de salida. Aquí en esta parte se encuentran los tres sensores que exigen en el circuito, que dice que la banda comienza a trabajar. Cuando llega un sensor, una botella y se encuentra enfrente del cilindro A, este sensor que está aquí es el que va a indicar que ya la botella está allí. Él se retraerá, permitirá el paso a la botella, luego la botella entrará al disco giratorio y el disco giratorio girará con el cilindro B. Entonces, cuando la botella se encuentre dentro del cilindro, es que él va a permitir que gire y la va a mandar hacia la posición de llenado, que será con el cilindro C. El cilindro C se abrirá, permitirá el llenado del líquido durante 2 segundos y luego de eso, entonces se volverá a cerrar C. Acá podemos apreciar en ladder el primer bloque, la primera línea que viene siendo la autorretención para que se pueda dar en ciclo continuo. La segunda línea sería ¿cómo es? El grupo 1, como vemos ahora acá el grupo 1 solamente tiene A menos, lo seccioné el grupo 1 en A menos, el 2 sería A más, B más, y el 3 sería B menos, C más, y el último C menos. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí le doy Start, se autorretiene. En ese momento que le di Start, dice que se tiene que encontrar la parte del Start, el sensor BG5, que sería el que hace que el ciclo, y el sensor que fue el que marca como SA. Entonces aquí en esta parte le doy, esta es la primera parte del ciclo, retroceder a vuelve a cerrar la posición, entra al grupo perdón, al grupo 2. Entonces listo, ya casi el cilindro se regresó, retornó otra vez A, y el tercer paso sería que el que B se extienda. Entonces,
con el sensor 2 se va a dar la extensión de B y la retracción de este mismo luego de que ya movió la botella hasta el punto que es. Viene el paso 3, que en el paso 3 también no solamente se vuelve a dar B menos, sino que en este paso pues tiene que estar el sensor 3 para que se abra la válvula de llenado, que se tiene que darse con el sensor 3. Ahí está. Y automáticamente después de pasado el tiempo él se regresaría y este sería la secuencia para el circuito 4. Digamos, acá estoy explicando el circuito 4, pero no el circuito 2 ni 3, porque este mismo, ¿qué sucede? Que ambos estamos en el mismo principio. Lo único que cambia en aquellos es que la programación es diferente, porque lo que cambia es la secuencia, que es la equivalencia del método cascada en los contactos en Codex, vendría siendo equivalente. Bueno, aquí podría hacer otro ciclo de para demostrar que cada ciclo volvió a recibir otra botella, vuelve y pasa otra vez al punto donde ve que empujar el disco para que se posicione, lo llega a la posición que es y se regresa automáticamente, y por último viene la válvula otra vez y abre. Entonces regresa a la parte inicial y digamos que luego de haber terminado podemos dar stop y ya quedar otra vez en su posición inicial. Entonces aquí pues en esta parte utilizando dos módulos, en las variables globales pues se encuentra I0, Q0 para el módulo 1, y en el secundario pues declaré el módulo de y a las variables globales I1 y Q1, pero como no utilicé, no lo agregué en el entorno de Flipsync. Parte de los símbolos pues se encuentran todas las variables globales y las variables que se encuentran ahí en el momento. Entonces, el inicial, donde tenemos todas las y las variables de salida. Entonces, en esta parte se ocupé el byte 0 y aquí el que es del byte de entrada. Solamente se ocupa la salida, que tiene 6 salidas, que son los 6 solenoides. Creo que ya no quedaría nada más por explicar. Sería todo, profe. Entonces, por eso no se comentó nada del circuito 3, por estar contento, como lo había dicho anteriormente. Dios mío, hasta que ok, profe, a continuación le voy a explicar el funcionamiento del código del programa para el ejercicio 1, donde se utilizaba la secuencia que salía A y el B hacía doble golpe, y después de que retornaba B, después de haber hecho un conteo de 2, se regresaba A después de haberse extendido. Entonces aquí en esta parte tengo bueno, acá están los 3 ciclos, pero solamente estoy utilizando estos porque lo único que alteré fue el código del programa. Entonces procedo a darle play, se extiende A y B haría la extensión y retracción dos veces. Va la primera, va la segunda extensión, se regresa y se retorna A. O sea que en esta parte lo tengo en ciclo continuo, y acá en esta parte se puede apreciar cómo va transcurriendo el código. Este fue el código, el bloque del contador que utilicé, que es un contador ascendente o creciente, donde el es de 2. Aquí se ve el valor del dato como en esta parte de acá.
Cada vez que pasa ese bando sería una secuencia, volvería a darse otra vez el B más, después el B más tiene que estar acá, y el contador aumentaría en 2, al aumentar en 2 pasaría al grupo 3 que está acá, y el grupo 3 otra vez resetearía al contador y comenzaría otra vez a darse por esta parte. Pasamos acá al entorno, pues aquí podemos ver los sensores conectados aquí, los switch, que son los que sensan la posición acá de los cilindros. Pues si le doy, tendría que terminar la secuencia. Ese sería un paro a fin y listo, profe. Entonces ya se completa, después le doy stop. Eso es todo, profe. Ok, profe, a continuación voy a explicar el funcionamiento del circuito 1 electroneumático, donde dice que tiene que extenderse A y B tiene que hacer un doble golpe. Luego del final del doble golpe de B se retornaría A. Entonces en esta parte de acá pues yo hice cascada, pero no hice el método convencional donde cuando en el grupo ya una letra se repite se cambia, sino que acá hice un pequeño arreglo donde fue que en el grupo 1 lo que hice fue colocar el movimiento de A y creé un grupo 2, que en este grupo 2 lo que hago es hacer un pequeño arreglo aquí de contactos, porque yo no utilizo en la parte acá aparte, sino que me parece que se puede utilizar aquí desde el contacto, porque tampoco es que sean así de pronto varias cosas que se van a controlar y que tengan que precisamente colocarse por aparte. Entonces aquí en esta parte, esta es la bobina M3, que con el final de carrera o el detector Ricich de aquí hace que se dé B más, y como se mantendría todavía en el grupo 2, cuando se alimenta por acá, porque accionaría al extenderse B más el BG4 va a causar que se dé M4, que eso sería B menos, y él se va a mantener aquí como vemos en ese pequeño bucle. Pero ¿qué lo va a sacar de ese bucle? Este contador que se encuentra acá, que cada vez que se extiende B y toca BG4, no solamente activa el M4 para que retorne, sino que también decrementa este contador que se encuentra seteado en 2 inicialmente. Entonces, cuando este contador se cumple, que llega a su condición del decremento a 0, acá tenemos las 3 condiciones que van a hacer que el circuito salga del grupo 2 y pase al grupo 3, que son que el grupo 2 ya está preparando el grupo 3, aquí como vemos con este contacto. El contador es un contacto normalmente abierto, pero que cuando ya llega a su posición, a su conteo de 0, él cierra acá, y tenemos como garantía que para que no se dé en el momento de que B se encuentre extendido, sino que garanticemos que B se encuentre retraído para que después de eso se pueda retraer A, lo garantizamos con la condición de BG3 aquí. Cuando ya se dan estas 3 condiciones, que entra el grupo 4 lo que va a hacer es que saca el grupo 2 y hace el último movimiento, que sería M2, que eso sería lo que causaría A menos. Entonces vamos a ver a continuación el comportamiento. Se extiende A y B hace el buclecito aquí que se mantienen estos dos, y como vemos, listo, el contador llegó a 0, como dije, se dio el 4, y el final de carrera BG1, que es el que causa el primero, es el mismo que también corta al grupo 3. Eso es todo.